En este video voy a explicar la solución al error 302 en PCInt, el cual es subíndice n fuera de rango AD. Este error está relacionado con los arreglos y las matrices. Primero voy a hacer la explicación básica de qué son los arreglos y las matrices. Un arreglo o vector es una variable estructurada unidimensional, formada por un número n de variables simples del mismo tipo, que son los componentes del array. Pueden ser un vector de caracteres, un vector de números enteros o un vector de reales. El número de componentes n es la dimensión del arreglo y cada posición del arreglo se identifica con un índice. Por lo general se denota con la letra i. En PCInt, los índices pueden iniciar de dos maneras. Según el lenguaje flexible, se inicializan desde 1 y en los lenguajes de programación, así como en el lenguaje estricto en PCInt, se inicializan en 0. Aquí los inicializaremos como en los lenguajes de programación, es decir, siempre empezando desde 0. Como aquí se ve en la imagen, un arreglo primero se declara con el número de posiciones que tiene. En este caso, array 5. Aquí también tiene los valores que pueden ser aleatorios. En este caso los puse secuenciales, 1, 2, 3, 4, 5, pero ahí puede ser los que decide el usuario. Y lo importante aquí son las posiciones, que se empiezan a inicializar o a contar desde la 0. 0, 1, 2, 3 y hasta la 4. Siempre al declararlo vamos a poner el número de posiciones, en este caso array 5, pero las posiciones van a ser de la 0 a la 4, es decir, nunca va a existir una posición 5, porque si no sería un arreglo de 6 posiciones. Ahora voy a explicar lo que es una matriz, la cual es una variable estructurada bidimensional. En este caso, a diferencia de un array, que podría decirse que solo está en el eje de las X, en una matriz tendríamos el eje de las X y el eje de las Y con datos, donde cada posición se identifica con los índices FC, correspondientes a las filas y a las columnas, es decir, correspondientes a una tabla. Podría decirse que una matriz también es un conjunto de arreglos. Podría decir que este es mi primer arreglo, este es mi segundo arreglo y este es mi tercer arreglo, y juntándolos pues genero una matriz. También se inicializan desde 0, en el cual de manera horizontal están las filas y de manera vertical están las columnas. En las matrices siempre hay que declarar primero las filas y después las columnas. Aquí tengo una matriz que es de 3 por 3, que me indica primero las filas que son 3 y las columnas que son 3. Y las posiciones las identifico pues con los índices FC. Ahora, ¿qué causa el error? Este error 302. Bueno, este error se produce al intentar asignar un valor en cualquier posición que esté fuera del rango del arreglo o la matriz. En este caso, para un arreglo. Aquí yo tengo mi arreglo de 5 posiciones, donde tengo mis valores, ¿no?, que son del 1 al 5, y mis posiciones, que son del 0 al 4. También los valores aquí lo puedo cambiar, le puedo poner 55 y no pasa nada. Esos pueden modificarse a placer ya que son variables. Entonces, como decía, aquí en mis posiciones tengo de la 0 a la 4. Pero si yo intento inicializar, por ejemplo, la posición 5, esta que está marcada con X, yo la intento inicializar con algún valor, pues me va a decir que esta posición no existe. Esto se puede inicializar de dos maneras. Una, mediante la sentencia leer. Yo le pusiera en el pseudocódigo leer array y el índice que sería el quinto. Otra también podría ser mediante un bucle para que esté mal especificado. Yo podría poner para i desde 0 hasta 5 con paso en 1 y le podría hacer después array y, es decir, la posición actual de mi arreglo, le asignaría un valor n o una operación para darle algún valor a esa posición en específico y después termino el bucle para. Por lo cual aquí yo estaría cometiendo un error al asignar un valor en una posición inexistente. También este 5 lo podría poner como una c, digamos como una variable que fuera c, pero el error aquí surgiría si yo pusiera, por ejemplo, que c es igual a 5. Entonces, aunque yo lo ponga con una variable, una letra, no un número, pero si este valor, es decir, la variable c, que en este caso equivale a 5, tuviera un valor mayor a las posiciones que existen en mi arreglo,
el programa al ejecutarlo me daría error 302, subíndice 5, fuera de rango, porque el rango es de 0 a 4. Y al ejecutar el programa ocurrirá este error puesto que la posición 5 no existe, ya que las posiciones van de la 0 a la 4. Hay formas de solucionarlo. Obviamente, en este caso hay 3 soluciones recomendadas. 1 sería aumentar los índices del arreglo. Aumentando los índices del arreglo, yo podría, por ejemplo, en este caso, declarar mi arreglo en 6. Y obviamente esta posición ya formaría parte del arreglo. Esa es una forma de cómo solucionar el problema. Pero si no quiero modificar la dimensión de mi arreglo, la segunda solución sería no leer posiciones que no existen. En este caso, en la sentencia leer, arreglo 5, pues simplemente tengo que modificar aquí la posición que voy a leer del arreglo, que en este caso sería la cuarta. La otra solución es el 2.1. Al seleccionar posiciones de un arreglo, ya sea para leer, es decir, asignar o mostrar, escribir en pantalla, su valor, hay que crear una condición con un bucle mientras para evitar que posiciones inexistentes sean leídas. Voy a explicar el pseudocódigo del ejemplo 2.1 en PCI. Muy bien, aquí tengo el proceso que es error 302, solución 2.1. Defino i como entero, defino array como carácter y le doy una dimensión de array de 7 posiciones. Este programa lo que va a hacer es darme el valor en carácter de un día de la semana cuando yo le ingrese el número del 1 al 7. Aquí al array le voy a asignar los datos desde el índice 0 correspondiente al lunes hasta el índice 6 correspondiente al domingo. Luego le pongo escribir, elige un día de la semana, desde 1 que es igual a lunes hasta 7 que es igual a domingo. Después con la instrucción leer, leo la variable i que va a corresponder al índice de mi arreglo. Le voy a poner i va a ser igual a i menos 1, porque si el usuario pone, por ejemplo, 1, será 1 menos 1 igual a 0. Entonces, al poner el número 1, va a esperar que se asigne el resultado del lunes. Y al restar 1 menos 1 va a ser igual a 0, lo cual me va a dar como resultado la posición 0 del array que corresponde al lunes. Aquí pongo el bucle mientras i sea menor a 0 o i sea mayor a 7, se muestra el mensaje de rango no válido, elige un número del 1 al 7. Y después le pongo leer i y ahí le resto i menos 1 para que haga coincidencia con los días de la semana que empiezan desde el 1 a mis arreglos que empiezan desde el 0. Después pongo escribir arreglo y en la posición i que se ha seleccionado previamente. Ahora lo voy a ejecutar comentando el bucle mientras para ver que me muestra el error 302 en la consola. Le voy a dar en ejecutar. Elige un día de la semana, 1 lunes hasta el 7 domingo. Voy a elegir el día 77. Línea 15, instrucción 1, error 302, subíndice 76 fuera de rango, porque el rango va de 0 a 6. Y el programa pues obviamente se crashea. Por eso es importante poner este bucle para evitar que el programa se detenga. Lo voy a cerrar y aquí voy a descomentar mi bucle mientras. Ahora lo voy a ejecutar nuevamente. Elige un día de la semana, 1 igual a lunes hasta el 7 domingo. Elijo el día 88. Rango no válido, elige un número del 1 al 7. Entonces, puedo observar aquí que no importa qué número ponga y si está fuera de rango, el programa va a seguir ejecutándose. Ahora sí voy a poner el número 1, que correspondería al lunes. Ejecución finalizada. Y la otra solución, que sería la 3, es, al asignarle valores de forma automática a un arreglo mediante un bucle para, hay que crear antes una condición con un bucle mientras, donde se especifique que si el valor de C sea menor o mayor al tamaño del arreglo, se vuelva a leer el límite del bucle. Voy a explicar este pseudocódigo otra vez aquí en PCIN. El proceso se va a llamar error 302, solución 3. Defino C y defino I como enteros. Después defino array como entero y le doy una dimensión de 5. Luego pongo un escribir donde dice indique el total de iteraciones del bucle para. Leo en la variable C y aquí está el bucle, el cual va a ser la restricción. Mientras C sea menor a 0 o C sea mayor a 4, hacer. Solo se admiten números del 0 al 4 y vuelvo a leer C. Salimos del bucle y después iniciamos en el bucle para. Desde I igual a 0 hasta C, con paso en 1, y lo que va a hacer simplemente va a asignarle valores al azar a cada posición de mi arreglo y después los va a mostrar en pantalla. Se va a acabar el bucle para
y se va a terminar el proceso. Voy a realizar lo mismo que en el código anterior, el cual va a ser comentar el bucle mientras para ver el error. Indique el total de iteraciones del bucle para, en este caso, 66. Primero ejecuta todas las iteraciones, la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, y después continúa y dice línea 13, instrucción 1, error 302, subíndice 5, fuera de rango. Rango va desde 0 hasta 4, ¿sí? Porque el 5 no existe. Le voy a dar en cerrar porque el programa pues se crashea y voy a descomentar el bucle mientras. Ahora le voy a dar en ejecutar. Indique el total de iteraciones del bucle para 56. Solo se admiten números del 1 al 4. Está bien. Voy a poner 4 y aquí tengo el 75, el 7, el 63, 31 y 72. Es decir, me asigna valores aleatorios a todas mis posiciones del array. Bueno, estas fueron todas las soluciones posibles al error 302 de PCIN. Si te gustó, dale like. Si no entendiste algo, comenta. Y si te interesa este tipo de contenido, por favor suscríbete, ya que me apoyarías para seguir creando más contenido de este tipo.